qué pasa cuando la tecnología se pone al servicio de la humanidad. Cuando de pronto podemos, bueno, de alguna forma empezar a tener recursos tecnológicos para mejorar nuestra calidad de vida. Hablábamos de unos lentes que tenían la posibilidad de ayudar a personas no videntes a tener un mejor registro de lo que había en su entorno. Para eso lo tenemos, para hablar de todos estos temas que tienen que ver con la inteligencia artificial. Lo tenemos a Freddy Vivas, él es ingeniero en sistemas de la información, experto en inteligencia artificial, ciencia, datos y Big Data, autor del libro Cómo piensan las máquinas, que lo trajo acá para compartir con nosotros, CEO de Rocking Data y coordinador de la Universidad de San Andrés. Así que bienvenido, Freddy, buen día. Gracias por la invitación. Larga la presentación, ¿no? ¿Viste? Vamos a cortar un poco porque... Sabes que yo te lo decía fuera de cámara, digo, no, es que tenés un montón, y los chicos me decían, estábamos hablando previo, me decían, y fue a la NASA, che, como que... Se queda para otra historia. Eso para la próxima, perfecto. Leía un poco de vos, de tu trabajo, de Rocking Data, que esta es una empresa que fundaste vos con unos amigos, y leía que ustedes habían servido para, digamos, para articular con un sanatorio para predecir qué cantidad de casos de coronavirus, así como también ayudar a todo lo que es la empleabilidad para todos los que son los funcionarios del sanatorio, para ver cuándo se tomaban vacaciones y demás, ¿no? Claro, a mí me parece, bueno, primero muy contento de estar acá, gracias por el espacio y más para charlar de estos temas que me encantan. Sí. Ese caso estuvo muy bueno y es un ejemplo bien concreto de uso de la ciencia de datos. Cuando hablamos de ciencia de datos, como que nos imaginamos el futuro, los robots, los Terminator y todo eso, y puede ser algo mucho más concreto. Como este ejemplo, en época de pandemia todo el mundo nos decía cómo podemos hacer para entender un poco mejor lo que está pasando, ¿no? Entender una situación compleja como esta, inesperada. Los médicos y la gente de este sanatorio, que era el segundo que recibía más casos de COVID de la Argentina, me decía, ¿cómo hago para saber cuántos casos pueden caer en los próximos días? Claro. Porque era todo, bueno, necesitamos más médicos, contrataban un día antes. Necesitamos más camas, necesitamos más insumos o... podemos atender otras patologías que estamos rechazando porque era tremendo, ¿no? Claro, claro. O sea, la aplicación práctica de lo que son los datos, sí, en términos prácticos, digo. Claro, lo que hicimos fue, lo que hicimos fue una vez que entendimos eso, porque lo principal también es entender para qué voy a usarlo, ¿no? Entender el problema. Una vez que entendimos el problema dijimos, sí, podemos pensar algo para esto. Y lo que hicimos fue analizar los datos de las personas que caían en guardia con un diagnóstico de COVID, con determinadas variables como la saturación en sangre y otras, sin saber quién era, nombre, apellido ni DNI, sino datos anonimizados, ¿no? Agrupados. Y con esos datos lo que hicimos fue un modelo predictivo. Un modelo predictivo es anticiparse al futuro, predecir cosas, ¿no? No es magia, es estadística, es probabilidad, y es eso la ciencia de datos. Con una probabilidad determinada nosotros podíamos saber cuántos casos con COVID iban a ingresar en los próximos 15 días. Claro. Entonces ellos tenían un tablero donde veían cantidad de personas, en un momento tuvo 98% de precisión, o sea que ellos casi veían lo que iba a pasar 15 días antes. Claro. Imagínate el impacto que, como decías vos, puede tener en la gestión, ¿no? No, totalmente, y aparte está bueno que lo aclares esto porque... cuando hablamos de datos hablamos de un tema sensible, pero creo que tiene que ver con el desconocimiento también. Y esto que aclarabas de que no era necesario tener ni el nombre, ni el apellido, ni la edad, sino que sirve todo esto, o sea, solamente como para predecir lo que pueda llegar a pasar y ser más funcional a lo que es la sociedad y todo lo que son las demandas. A ver, ¿quién no tiene en su celular una aplicación para hacer pagos, digo? Entonces, claro, sí. Y también usamos estos datos, ¿no? Totalmente. Las tecnologías estas de inteligencia artificial y de ciencia de datos están más presentes de lo que nos imaginamos, ¿no? Desde, como decís, la forma que uno paga, hasta cuando pones la dirección para llegar a tu trabajo todos los días. Esa plataforma lo que entiende es, por ejemplo, si usás Waze, cuando vos le preguntás cómo llego a un lugar, trata de darte una respuesta basada en datos de cuál es el mejor camino para llegar rápido ahí. Entonces analiza todas las búsquedas que hicieron un montón de personas en los últimos meses a ese lugar, analiza la semana pasada, analiza en el momento, en tiempo real, todos esos datos los mezcla y te dice vas a llegar en 40 minutos a tal lugar. Y encima, si hubiese un corte o algo, lo detecta por la función colaborativa de la gente reportándolo, por ejemplo, o ve muchos teléfonos cerca. Entonces dice, te conviene bajar en esta autopista y te ahorrás 5 minutos. Todo eso, lo que está atrás, es un algoritmo. Claro.
que normalmente uno piensa que un algoritmo es, me recomienda una publicación en Instagram. Eso también es un algoritmo, pero vamos a ver estos algoritmos en todo, en un sanatorio médico, como decíamos, en una universidad para tratar de predecir cuáles son los alumnos con más probabilidad de abandonar la carrera, en un sistema de gobierno donde te puede recomendar, porque hiciste este trámite, te recomiendo que hagas esta gestión. Ah, para. Ese tipo de vos cosas, me estás diciendo, ¿no?, que a partir de datos lo que podemos hacer es hasta mejorar un sistema de gobierno. Obvio, por supuesto. Ya está pasando en el mundo hace muchos años. Claro. ¿Y por qué no te llaman? Bueno, está pasando en el mundo y de hecho hay países como Estonia, por ejemplo, que basan su sistema en esto. Entonces, hay cosas muy simples como, en vez de tener que hacer un trámite, ir 5 veces a una oficina, que pongas el teléfono encima de un papel, te lo escanee, automáticamente valide que sos vos, te ponga la cara con biometría y diga, sí, sos vos, no hace falta que vengas, ¿no? Eso disminuye incluso la microcorrupción, que en muchos países está. Los datos vienen a darte esta herramienta de simplificación, de transparencia. Hay miles de usos, y yo creo que en salud, en gobierno, en el mundo del agro, en el mundo de la educación, hay mucho por hacer. Por eso, cuando uno analiza que la ciencia de datos, los científicos y científicas de datos son una de las profesiones más buscadas del mundo, hay pleno empleo absoluto de esto. No conozco una persona que haya estudiado algo de esto que no tenga trabajo, no existen. Entonces digo, hay una oportunidad también para los chicos y las chicas que estén estudiando, estén en la casa mirando, de meterse en estas carreras, meterse en estas profesiones que... Ahora, atentos porque esto es importante, lo que está diciendo. Estamos hablando, la semana pasada hablamos de orientación vocacional. Claro. Y de lo importante que es elegir una carrera, un oficio, una profesión que no solo esté buena y que te guste a nivel de vocación, sino que también tenga empleabilidad, digo. Claro. Y qué importante que es lo que estás diciendo, porque según estás comentando, hay pleno empleo en lo que es data. Es re difícil elegir una carrera, ya lo sabemos, ¿no? Todos lo vivimos. A mí me pasó de ir y venir, estudié 2 carreras y después hice otra cosa y el camino como que me fue orientando, ¿no? Dije, esto es lo que me gusta. Pero en algún momento, a los 17 años, tenés que decidir algo. Creo que lo que cambia con respecto a antes es que antes se tomaba una decisión y era como supuestamente de por vida. Bueno, listo, vas a ser contador, toda tu vida vas a ser abogado, lo que sea. Claro. Ahora está esta flexibilidad donde estudiaste una cosa y empezaste a hacer otra cosa, cambiás unos años después. La ciencia de datos es una carrera nueva, no hay muchas en Argentina, no hay muchas en Latinoamérica ni en el mundo. En Argentina tenemos 2 o 3 opciones muy buenas. Hay gente que estudió economía y hizo un curso de ciencia de datos, o gente que estudió marketing y empezó a meterse en el mundo de la ciencia de datos y entró por la ventana, como dicen muchas veces, pero la realidad es que hay un montón de trabajo. Así que ojalá les guste, porque es lo ideal, ¿no? Que se vean entretenidos mientras uno estudia, pero también es una posibilidad grande de trabajo. ¿Cuál es el panorama que vos ves de la ciencia de datos acá en Argentina de cara a lo que se viene, ¿no? Porque, digo, hablábamos fuera de cámara esto de justamente de cómo fue atravesándonos la tecnología a tal punto de que la realidad superó la ficción. Nosotros Supersónicos tiene cuántos años, digo, y ya veíamos a Robotina que estaba limpiando, digo, ¿cuánto hay de esto y qué podemos esperar de cara a lo que se viene, no? Para mí, yo cuando lo pienso, lo veo todo medio como ciencia ficción, ¿no? Hace poco me enteraba que en la Universidad de San Andrés, donde soy profesor, vino el primer auto autónomo. O sea, hay un auto que se maneja solo en Argentina. Entonces vos decís, los que nacimos en los 80, que veíamos el auto fantástico, ¿no? Que lo llamabas y todo, te sonaba como una cosa mágica, imposible. Bueno, ya está acá. Probablemente los jóvenes y la gente que esté mirando se sube a un auto autónomo, que no tenga un conductor, que use la inteligencia artificial para detectar el entorno que está alrededor y no chocar, y ya se demostró muchísima eficiencia en esto, y en los próximos años va a seguir aumentando. Eso para mí es ciencia ficción. Por supuesto están estadios iniciales. Las empresas, por ejemplo, que incorporan la inteligencia artificial son las más disruptivas de la Argentina y de Latinoamérica. No todo el mundo lo está haciendo, ¿no? Respecto de esto que estás diciendo, ¿las máquinas van a reemplazar a los seres humanos? Las máquinas para mí van a reemplazar tareas específicas que hacemos los seres humanos. O sea, por ejemplo, el claro ejemplo es un peaje, ¿no? Pero si vos analizás las tareas de un profesional calificado como un médico, hoy una inteligencia artificial puede identificar una fractura en una placa o una mancha peligrosa en un pulmón con más precisión, con más velocidad y más barata que un médico. Entonces, es obvio que esa tarea específica del médico en el futuro no la va a hacer más una persona. Claro.
la va a hacer un humano, seguro va a pasar esto. Entonces, ¿el médico va a dejar de tener trabajo? No, para nada. Hoy tienen un montón de trabajo. Totalmente. O sea que de cara al futuro no vemos un reemplazo, sino que más bien como algo adyacente, digamos. No algo complementario. Seguramente va a pasar eso. Va a haber roles en los que las tareas, si son muy robotizadas, si hoy estás haciendo una tarea que es absolutamente robotizada, automatizada, tipo mueves esto de acá a acá, seguro que un robot va a hacer esa tarea mejor, más barato que vos. Mecánico, claro. Esa capacidad de las máquinas es la que se usa, por ejemplo, cuando pones un celular delante de tu cara y te reconoce tu rostro, ¿no? La cuestión de la biometría, ¿no? Sí, datos biométricos. Datos biométricos. Se puede usar para cosas malas, de hecho se habló que se está usando en el conflicto Ucrania-Rusia para los drones que persigan personas, pero también se puede usar para estas cosas buenas, ¿no? Entonces, para mí también, además de dar a conocer las tecnologías, es poner este mensaje en la mesa, ¿no? Se puede usar para cosas que valgan la pena y para cosas que no. Ahí está como humanos, nuestro criterio. Totalmente de acuerdo con vos en esto que estabas diciendo de que sí, en realidad hay como desconocimiento como generalizado y esto de que me van a robar datos, sí. Que me voy a... Digo, ¿cuál es la sensación que a vos te da si es solamente desconocimiento o esto está concretamente pasando? ¿Y cuáles son los cuidados que tenemos que tener al momento de dejar nuestros datos en los sitios? Es buenísima tu pregunta y creo que hay un poco de todo. Mira, por ejemplo, digo un poco de todo, porque yo al principio cuando me decían Black Mirror, Terminator, yo decía, pero no es todo malo, no es todo el futuro es distópico, digamos, ¿no? Después empecé a entender de que era una herramienta para instalar la conversación y que también un escenario negativo te sirve para decir no quiero ir hacia ahí y para crear lo que tenemos que crear para no llegar a ese escenario. Porque hoy estamos en un momento de la inteligencia artificial histórico, es un momento de verano de inteligencia artificial, como le dicen. Es la tecnología más importante desarrollada por el humano jamás. Claro. Stephen Hawking decía, es la tecnología más importante desarrollada por el ser humano, ojalá no sea la última, dijo, ¿no? En su momento. Y lo que estaba llevando a la mesa es esta cuestión de la ética, de que se pueda hacer algo significa que lo tengas que hacer. Por ejemplo, el reconocimiento facial, ¿no? Hubo casos en Europa donde se detectaron personas que fueron a una movilización y les llegaron notificaciones al móvil diciendo no tendrías que haber ido a esa movilización. ¿No? Esos usos ya existen realmente, usos malos. Y la UNESCO, por ejemplo, lanzó una recomendación el año pasado, la primera recomendación de cómo crear inteligencia artificial responsable. Es la primera que surge en la historia. Estuvieron trabajando con 150 países para ponerse de acuerdo de qué cosas se podían o no se podían hacer o reflexiones sobre eso, ¿no? Nosotros estamos involucrados en ese proceso para tratar de bajarlo a la tierra, ¿no? Cada país tiene que bajarlo a la tierra. En Europa, por ejemplo, hay una reglamentación que se llama GDPR, que es la que maneja la gestión de datos personales. Lo mismo o algo parecido se está implementando en los próximos meses, ojalá, en Argentina, que tiene que ver con la privacidad de qué hacen las empresas con nuestros datos. Ahí está. En Argentina, ¿cómo estamos parados frente al mundo en relación a la preservación de nuestros datos? Para que la gente entienda bueno, los datos son aquellos que nosotros, por ejemplo, en una navegación, cuando ponemos el GPS que va, bueno, ¿cuáles son las opciones que tenemos de nuestro trabajo en nuestra casa y viceversa? Digo, estas búsquedas que hacemos cuando queremos comprar un producto, queremos adquirir un servicio, esos son los datos, digo. Claro. ¿Cuál es la política que tiene Argentina como gobierno respecto a la preservación de nuestros datos? Mira, la ley vigente tiene como 20 años, eso ya te dice todo, claro. ¿No? Cuando surgió hace 20 años fue muy innovadora a nivel mundial, pero se quedó en el tiempo, por eso se está revisando ahora. Entonces yo lo que pienso siempre en esto es que tenés responsabilidad de los gobiernos, responsabilidad de las plataformas, que te tienen que simplificar. Total. En vez de darte para leer 50 páginas, tienen que darte... Estos son los 3 tips principales. ¿Querés leer todo? Lee todo. Claro. Pero rápidamente te tienen que decir. Y responsabilidad nuestra, como personas, total. Porque tenemos ciudadanía a la hora de no tirar la basura en la calle, tenemos que tener también ciudadanía digital. Totalmente. De nuestra responsabilidad. Ya no hay un mundo real, físico, y un mundo virtual inexistente en lo digital. Es todo un solo mundo. Totalmente, totalmente. Tener esta precaución de a dónde vamos depositando nuestros datos y fijarnos que sean páginas oficiales, lugares oficiales. Y ahí solamente quiero aclararle a las personas que nos están viendo, no sé si a usted que está mirándonos en su casa, ¿no le pasó que, por ejemplo, usted adquiere un producto o pregunta o consulta por un servicio y le empiezan a caer, por ejemplo, notificaciones, publicidades o la posibilidad, o incluso llamados, ¿por qué no?, de cosas similares a la búsqueda que iniciamos previo a adquirir el producto o el servicio? Digo, ahí es cuando hablamos también de datos, ¿no?
Y me estabas diciendo que cómo preservamos en términos prácticos estos datos, ¿no? Sí. Para mí, cuando la plataforma, hay una frase que dice, la plataforma es gratuita, el negocio sos vos, ¿no? Claro. Si vos estás usando una plataforma donde nadie te cobra nada por el servicio... Redes sociales, señora. Por ejemplo, redes sociales. El negocio sos vos quiere decir que usan tus datos para vendérselo a otras plataformas o para venderte mejor el producto, ¿no? Claro. Igual las redes sociales y los algoritmos de redes sociales son un pequeño porcentaje de todo este universo. Totalmente, totalmente. A mí me gusta, hay una frase que dice, no le tengas miedo, entender cómo funciona. Y tiene mucho que ver con esto. Y especialmente con la gente joven. En los colegios deberíamos estar hablando todos los días de esto. Porque ya no es un mundo futuro, no es un mundo opcional, ¿no? Por primera vez en la historia vamos a tener, y la pandemia aceleró todo eso, vamos a tener un mundo donde lo artificial, la inteligencia artificial va a atravesar todo lo que hacemos. Totalmente. De la manera que estudiamos, que trabajamos, que nos divertimos, ya está pasándonos, no nos damos cuenta, ¿no? Y a futuro lo que va a pasar, que muchas veces me preguntan, ¿qué te imaginas del futuro? Yo imagino que la gente ya no va a decir inteligencia artificial, va a decir inteligencia. Claro. Va a quedar. Hace poco estuve en el museo de Marie Curie y veía que decía la radioactividad artificial. Al principio le decían radioactividad artificial. ¿Qué significa? Que después con el tiempo ya nadie dijo radioactividad artificial. La gente decía solo radioactividad. Totalmente. Significa entonces que esta tecnología va a ser la mejor tecnología para resolver algo y ya no se va a plantear nadie, usamos o no. Se va a usar. Totalmente. ¿Qué es Rocking Data? ¿Tenés la remerita puesta Siempre ahí? La camiseta. ¿Hace 5 años que están? Hace 5 años. Este mes cumplimos 5 años. Pasamos el momento que es crítico para una empresa, para una startup, claro, ¿no? O lo estamos pasando, porque uno nunca se sabe, ¿no? No, va a ir bien, dale. Estamos bien, estamos contentos. Somos más de 50 personas, crecimos un montón, en pandemia casi nos duplicamos. Arrancamos 3, ahí comiendo en la calle y haciendo reuniones en bares y cafés hace 5 años. Y bueno, muy contentos por ese crecimiento. ¿Y qué tipo de servicios brindan? Esto que estamos hablando es básicamente lo que hacemos. Algoritmos de inteligencia artificial, machine learning para todo tipo de institución. Desde sanatorios médicos a laboratorios, a empresas que venden en e-commerce, a empresas que venden cerveza o productos así. Los ayudamos a entender mejor sus datos, ¿no? y que funcionen mejor como organización. Ajá. Bueno, vamos a hablar un poquito porque ya nos queda poco tiempo, pero sí, contanos un poco de qué se trata tu libro. Es tuyo este. Sí, ese es mi libro, se llama ¿Cómo piensan las máquinas? Inteligencia artificial para humanos le puse porque digo, es un concepto muy nuevo, ¿no? Hay mucha gente que le tiene un poco de miedo y es un libro de entrada para que la gente pueda conocer para qué sirve la inteligencia artificial, para qué la puede usar positivamente. Tiene también una historia de ciencia ficción, a mí me gusta mucho la ciencia ficción. Tuve un sueño futurista cuando estaba escribiéndolo y está ahí. Así que mucha gente me dice, che, leí este libro y me quiero poner a estudiar esto. Y para mí eso está buenísimo, ¿no? Mucha gente joven que me dice, lo leí con mi papá y mi papá ahora sabe qué es inteligencia artificial. Bueno, eso me llena de alegría. Y la verdad que sí, tiene muchos conceptos que están explicados muy simples para que cualquier persona lo pueda entender. Bueno, ha sido muy claro, creo que muchas de las personas que nos están viendo entendieron mucho de lo que se trata esta Big Data, esta cuestión de los datos y demás que parecen que era tan lejano y no, lo tenemos acá, sí, en nuestro teléfono, en nuestro reloj despertador. Cuando ponemos una aplicación y queremos ver una serie, lo tenemos en todos lados, incluso en los sanatorios. Así que, bueno, muchas gracias por venir. Espero que te hayas sentido cómodo. Súper cómodo. Yo estoy, la verdad, sumamente contenta porque entiendo de que brindamos un servicio también de alguna forma traduciendo y poniendo en palabras simples lo que se estigmatiza tanto como es el desconocimiento, ¿no? de los datos, ¿no? La verdad que sí, gracias por el espacio, está buenísimo que ustedes generen estos momentos para que, bueno, servicio, ¿no? Tal cual que lo decís. Totalmente. Así que, bueno, muchas gracias por la invitación. A vos por venir.